Hola y bienvenido al tiempo de escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Este tiempo de estudio lo hacemos para los creyentes, a que podamos nosotros crecer en conocimiento y crecer en nuestra aplicación de la palabra de Dios. Así que estamos en un estudio de 1 de Corintios. Y bueno, podemos nosotros aprender tanto de un buen ejemplo como de un mal ejemplo. Y por eso estamos viendo la iglesia que Satanás prefiere. Porque Satanás prefiere que una iglesia, si uno sea salvo y parte del cuerpo de Cristo, que uno participe de una iglesia que no esté creciendo, no esté avanzando y que esté lleno de creyentes carnales. Primera de Corintios vemos a 3 personas que son nombradas en los primeros 2 capítulos. Tenemos a la persona que es natural, que no percibe las cosas de Dios, no ha nacido de nuevo espiritualmente. Después tenemos a la persona carnal, que ha nacido de nuevo espiritualmente, pero no ha crecido lo suficiente para dejar de lado la influencia de la carne y realmente vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Y después tenemos el ejemplo de la persona espiritual, la persona que sí se deja dominar por el Espíritu de Dios. Así que algunos han dicho, bueno, pastor, pero esto es demasiado negativo, no me gusta mucho este estudio porque siempre está resaltando lo negativo. Tenemos nosotros que ver que por algo, por alguna razón, y para ejemplo, para nosotros, creo yo, Dios nos tiene 1 de Corintios en su palabra, para que veamos cómo no deberíamos ser como iglesia. Y en los últimos tiempos, la Biblia dice que habrán muchos que realmente no serán reales en su fe, no tendrán una fe no fingida, una fe real, sino será fingida la fe o será una fe carnal, donde serán amadores de sí mismos y no estarán realmente siguiendo a Cristo. Habrá una apostasía, habrán muchos que van a pretender ser cristianos y no lo son, y va a crecer el número de personas que están realmente representando muy mal a Cristo, porque lo harán solamente en nombre nomás, no tienen realmente el poder del Espíritu Santo transformándolos, no son en muchos casos cristianos. Así que hemos visto en 1 de Corintios el ejemplo de una iglesia carnal, algo que nosotros no queremos ser. Creemos que estamos en los últimos tiempos, Cristo vendrá pronto, recibiremos de Él nuestro galardón y nosotros queremos recibir un galardón que realmente valga la pena y que digamos, yo no me avergüenzo en la venida de Cristo porque le he servido de corazón. Así que estamos estudiando cómo Satanás ataca a la iglesia, no solamente por filosofías externas, sino también dentro de la iglesia. Él ocupa la cizaña, que son personas que pretenden ser cristianos pero no lo son, y cristianos carnales, para desviarnos de lo que realmente debería ser importante para nosotros como cristianos, como creyentes en una iglesia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, nosotros podemos estudiar las características de los creyentes carnales en esta iglesia para aprender a no ser iguales y para reconocer cuando esté sucediendo en nuestra congregación. Y yo lo digo de esta forma, esta iglesia no es mi iglesia, es nuestra iglesia. La iglesia no va a avanzar más allá de lo que avance el pastor y los miembros, o los pastores, los diáconos, el otro liderazgo que tenemos de maestros de escuela dominical y otros. Ellos no son los únicos. Cada creyente debe estar avanzando y creciendo espiritualmente. Si no, no vamos a avanzar como iglesia. No seremos el ejemplo, sal y luz que necesita este mundo. La primera característica que vimos, que los creyentes carnales crean divisiones y contiendas. Mientras más crecen esas contiendas y esas divisiones en la iglesia, más evidencia tenemos de que está llena la iglesia de creyentes carnales. Segundo, no pueden digerir la palabra. Hay muchos pasajes de la Biblia que ellos dicen, no, eso es demasiado difícil, y eso yo no lo entiendo, y ni siquiera intentan digerir esa palabra, se quedan solamente en los rudimentos de la palabra y no crecen. Número 3, edifican su vida, pero solo por apariencias. Ocupan madera, heno y hojarasca que se va a quemar en el futuro cuando estemos en la presencia de Dios. No están realmente edificando su vida con cosas que permanecen. Número 4, son sensuales, no son santos. No se han apartado del mundo y permiten que los 5 sentidos
y sus sentimientos sirvan de guía y no el Espíritu de Dios. Número 5, se creen sabios, pero no es una sabiduría de Dios, sino una sabiduría de este mundo. Son sabios en su propia opinión. Número 6, juzgan pero no disciernen. No saben discernir entre el bien y el mal. No tienen tino, no tienen criterio. Es como que simplemente les falta la habilidad de discernir lo que realmente es apropiado y correcto para el creyente. Número 7, no aceptan la corrección de líderes en la congregación. Insisten de que cada uno puede por su lado vivir como ellos quieren y que ellos no tienen que ser responsables a nadie, aún en la congregación. Número 8, confían más en el mundo para resolver los problemas que tienen con otros hermanos, en lugar de ir a los líderes de la iglesia para resolver esos conflictos y problemas en la congregación. Y número 9, no saben convivir en su familia. No saben realmente cómo comportarse en su matrimonio y con sus hijos, y eso lo vimos en 1 Corintios capítulo 7. Ahora estamos viendo característica número 10. Hemos llegado más o menos a la mitad de las características que vamos a ver. Y número 10 lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 8, los primeros 3 versículos. Serán solamente los primeros 3, vamos a estudiar el resto de este capítulo la semana entrante, si Dios quiere. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quiero volver a repetir eso porque es la clave de nuestro estudio hoy. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuál era el problema en Corinto? Era una ciudad grande, había influencia de muchas religiones, de los griegos, su filosofía. Les encantaba escuchar diferentes puntos de vista de diferentes personajes que llegaban viajando de diferentes puntos del mundo. Y entonces cada uno interesado en saber qué es lo que se cree en estos otros lugares, de estas diferentes religiones, y ellos entonces tenían como un comezón de oír, les encantaba escuchar de diferentes personas todo lo que ellos creían y sus filosofías y sus religiones. Y eso, si no nos cuidamos, crea una confusión aún en nuestra propia mente como creyentes, como cristianos. Yo he conocido a algunos que dicen, para poder testificarle a gente que creen en estas falsas religiones, yo voy a estudiar todo lo que se sabe del budismo, por ejemplo, o de los testigos de Jehová, o yo me voy a volver experto en testificarle a los mormones o lo que sea. Y estudian tanto esas religiones falsas como para poder debatir, que olvidan y dejan de lado el estudio de la palabra de Dios. Y el único estudio de la palabra de Dios que hacen es simplemente para defender su fe en cuanto a esa religión. Y entonces están perdiendo mucha de la enseñanza que ellos necesitan para crecer espiritualmente ellos. Ahora, yo no sé si eso era exactamente lo que estaba pasando con algunos de estos creyentes, pero lo he visto en muchos y creo que es posiblemente una de las influencias que tuvo la iglesia de Corinto. Yo vi una foto en internet esta semana de un anciano, estaba parado junto a un niño pequeño y yo creo que probablemente es abuelo y nieto, o abuelo creo que quizás era una niña y nieta. Y el abuelo tenía una polera que decía, habla con un anciano porque los ancianos saben cosas que tú no sabes. Y la niña tenía una polera que decía básicamente lo mismo, pero decía, habla con un niño o habla con una niña porque ellos saben cosas que tú no sabes. Y la lección aquí es que los niños nos pueden enseñar cosas y nosotros podemos aprender de ellos. Y los ancianos tienen cosas que nos pueden enseñar a los más jóvenes. Así que todos nosotros buscamos aprender algo, tenemos una curiosidad, queremos saber algo. Los programas en televisión, algunos de los más vistos, son estos programas educativos, podríamos llamarlo así, aunque algunos simplemente promueven filosofías que no necesariamente nos educan muy bien, pero está muy de moda saber mucho acerca de los animales y
y del mundo y de geografía y todo, y muchos simplemente pasan horas viendo esos programas de la naturaleza y todo eso, o de la historia. Y el problema con eso es que al crecer en conocimiento, caemos en lo que dice el versículo, la última parte del versículo 1, que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el primer siglo, una de las sectas que quizás más influencia tuvo en el cristianismo fue el gnosticismo. El gnosticismo se basa en esa palabra gnosis del griego, que significa sabiduría. Era una secta que tuvo una gran influencia en cristianos de ese tiempo, porque lo que hacía era que ellos buscaban el conocer y tener mayor revelación de Dios, y pensaban que por medio de esa revelación ellos podrían acercarse a Dios. Era una mezcla realmente de cristianismo, de filosofía griega y del zoroastrianismo, o sea, de la religión de Irán, en parte lo que también hoy día es el país de Irak. Lo que ellos creían era que el mundo físico era malo, que la salvación se lograba al avanzar en sabiduría y ser iniciados en una revelación secreta del universo y de múltiples dioses. Y realmente el resultado de eso era el orgullo, porque solo se salvan algunos pocos elegidos que realmente comprenden esa revelación. Suena un poco como algunos hoy día, aún en el mundo cristiano. En 2 de Timoteo, capítulo 3, tenemos una descripción de ellos. 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 6 y 7 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Interesante, siempre aprendiendo, pero no alcanzan a llegar a la verdad. Y yo conozco de muchos cristianos que enfatizan tanto el memorizar otro versículo, el tener más conocimiento de la Biblia, el tener más conocimiento de alguna filosofía del mundo y cómo debatir con ellos en base a la palabra de Dios. Y lo que están haciendo muchos de ellos es cayendo en esta trampa de llenarse de orgullo porque tienen todo este conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría, la gnosis, solo infla el ego, y aparentemente era un problema en la iglesia, porque lo vemos en 1 Corintios, capítulo 4, lo que ya estudiamos, 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 18. Dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ellos sufrían del orgullo, envanecidos. Ellos decían, bueno, nosotros podemos hacer lo que queremos y podemos decidir por nosotros mismos, porque Pablo ya seguramente no va a volver por acá. 1 Corintios capítulo 5, versículo 2. 1 Corintios 5 y versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos están permitiendo pecado en la congregación, y es por el orgullo que ellos tienen, que creen que están actuando de la mejor forma. Tienen conocimiento, pero no es de acuerdo a la sabiduría de la palabra de Dios. La sabiduría infla el ego, pero el amor edifica. Oikolomeo es la palabra para edifica y significa construir, afirmar o fortalecer. 1 Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Entonces, si el orgullo es producto de mucho conocimiento, pero una falta de amor, el amor debería ser lo opuesto. Que podemos tener el conocimiento, no es que toma el lugar del conocimiento, sino que con el conocimiento nosotros sabemos tener el equilibrio
para que las cosas estén en el orden en que deberían estar. La combinación del gnosis y el ágape lo vemos en Efesios capítulo 3, el conocimiento con el amor. Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Comenzando en, el 18, Pablo aquí está orando y él dice, y he estado orando por ustedes para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor que tiene Dios para con nosotros no lo podemos comprender simplemente con más conocimiento. No podemos llenarnos de más información, de más versículos. Hay simplemente un amor por parte de Dios, de parte de Dios hacia nosotros, que es un amor que simplemente tenemos que aceptar por fe y decir, la Biblia dice que Él me ama de esta forma, yo lo tengo que aceptar, aunque pase que sea más allá de lo que nosotros con nuestro conocimiento podamos realmente comprender. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Pablo aquí está hablando justamente de esta combinación del conocimiento y el amor. Dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Él dice, lo más importante es que ustedes estén unidos en amor, pero también que ustedes estén avanzando para llegar al pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces no estamos viendo, no estamos diciendo, que hay una competencia entre el conocimiento y el amor. Van de la mano. Es un complemento. Pero tenemos que cuidar de que no estemos enfocados tanto simplemente en tener mayor conocimiento y mayor revelación, que dejamos de lado el amor. Ahí entonces no habrá el equilibrio que necesitamos y nos vamos a llenar de orgullo. Estuvimos en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, aquí vemos la combinación o el complemento entre el amor y la ciencia y el conocimiento. O sea, no compiten el uno con el otro. Pero como lo vimos tanto en Colosenses como en Efesios, Filipenses también menciona que el amor es lo más importante. Y después viene el conocimiento y la ciencia. Así que tengas el deseo de aprender más, que tengas el deseo de tener mayor conocimiento de Biblia, no es ningún problema. Que tengas el deseo de que Dios te revele más de su voluntad y quién es Él, eso es algo muy bueno, pero no dejes de lado el amor. Porque el uno sin el otro, o sea, el conocimiento sin el amor, envanece. El amor sin el conocimiento es simplemente, en muchos casos, un sentimentalismo. No, yo voy a amar a todos, y yo voy a amar a Dios, y hablan del amor como si fuera simplemente sentimientos, y yo voy a aceptar a todos como estén. No, necesitamos en muchos casos de hacer lo que la Biblia dice, hablar la verdad en amor, corregir a otros y decirles,
ese no es el camino correcto, porque amamos a esa persona y queremos que sean corregidos en su andar. Primera de Corintios. Volvemos a Primera de Corintios, capítulo 8. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahora, ¿qué dice el versículo 2? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Se imagina que sabe, esa palabra sabe, es la palabra eido, que significa ver o conocer. Y después la palabra cambia cuando llega en el griego original, dice, y aún no sabe, esa palabra es ginosko, que significa percibir o comprender, como debe saberlo. Otra vez ocupa la palabra ginosko, percibir o comprender. Cuando llegamos entonces al idioma original, podemos leerlo como debería haberse quizás interpretado de otro idioma. Deberíamos decirlo de esta forma: si alguno se imagina que conoce o ve algo, aún no percibe o comprende como debería percibir o comprender. ¿Por qué estamos viendo el versículo de esa forma? Porque hay muchas personas que juzgan muy rápidamente con solo la vista y dicen, ya, yo veo eso y yo creo que yo ya sé de qué se trata, cómo es esa persona, cómo debería yo responder a esta situación. Y Pablo aquí está diciendo, cuando nos envanecemos, llegamos al punto de juzgar en una forma tan rápida que creemos que lo que vemos realmente lo percibimos bien, pero no siempre es así. Jesús claramente le dijo a sus discípulos, no juzguen por apariencia, sino juzguen con justo juicio. Proverbios capítulo 26 nos habla del error en el cual caen muchos. Proverbios capítulo 26 y versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice algo similar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, habían algunos que, llenos de orgullo, estaban seguros que ellos ya tenían un conocimiento, queriendo ser doctores, queriendo ser conocedores, queriendo ser reconocidos por otros como entendidos, como sabios, pero no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, lo que nos está diciendo este versículo, el versículo 2 de 1 Corintios 8, es que deberíamos cuidar de no ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Crees saber algo? Ya, estúdialo un poco más, porque seguramente no lo sabes como deberías saberlo. 1 Corintios, capítulo 8, y ahora versículo 3. 1 Corintios 8 y versículo 3. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Gálatas capítulo 4 habla algo similar. Gálatas capítulo 4 y versículo 9. Comenzando en el 8 para tener el contexto, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo aquí está diciendo, ustedes ya tienen una relación con Dios. Él los conoce a ustedes, ustedes conocen a Dios. ¿Por qué van a volver entonces a una vana religión, la que tuvieron antes? Lo que realmente es importante no es el conocimiento. Lo que realmente es importante es el amor. ¿Por qué? Complemento al conocimiento
nos lleva a tener una relación más íntima con Dios y los unos con los otros. Jesús resume toda la enseñanza del Antiguo Testamento cuando Él dice, con los profetas y todo lo que han ustedes visto en la ley se suma de esta forma: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros realmente poder amar a Dios y tener esa relación íntima con Él, tenemos que tener conocimiento de Él. Pero no porque tengamos conocimiento de Él, nos va a llevar automáticamente a amar a ese Dios que conocemos. Cuando nos llenamos de teorías, cuando nos llenamos de mucha información, nos llenamos de orgullo. Cuando ese conocimiento es equilibrado con amor, entonces nos lleva a lo que dice el versículo 3. Tenemos conocimiento de Dios, pero somos conocidos también por Él. Una relación basada en amor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, mi pregunta para ti es esta. ¿Has pensado alguna vez lo que realmente significa para ti ser cristiano? ¿Es simplemente avanzar en conocimiento? ¿O es realmente avanzar en una relación de amor con Dios? ¿Deseas realmente profundizar esa relación? Entonces requiere que conozcas mejor a Dios. Nosotros adoramos a Dios por sus atributos. ¿Cómo sabemos cuáles son sus atributos? Al estudiar su palabra y ver cómo Él se relacionaba también con los que estaban tanto en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. Y al ver cómo Dios interactúa con su creación y con los seres humanos, nosotros sabemos cómo Él nos ama, cómo Él nos corrige y también cómo deberíamos nosotros relacionarnos con Él. La información que tenemos, la sabiduría que tenemos nos puede llevar a una relación más íntima con Dios, pero no es automática. Tenemos nosotros que no confiar en la información que tenemos porque eso nos va a inflar el ego. Tenemos nosotros que tomar esa información que tenemos de Dios, de su palabra, y tenemos que aplicarla a una relación de amor con Dios. El creyente carnal quiere simplemente ser reconocido por su conocimiento. El creyente espiritual quiere conocer a Dios. ¿Cuál eres tú? Padre Celestial, yo anhelo ver crecimiento en mis hermanos y hermanas en Cristo. Yo anhelo ser un creyente espiritual, guiado por tu espíritu, dominado por tu espíritu, seguro en mi relación de amor contigo. Pido que me ayudes a combatir el ego, que me ayudes a combatir el orgullo, que siempre se presenta cuando hay mayor crecimiento en el conocimiento. Pido, Señor, que me ayudes a equilibrar el conocimiento que me has dado con un amor, una pasión por una relación cercana a ti. Pido, Señor, que me ayudes a caminar fiel a tus preceptos, no simplemente compartiendo con otros tu palabra, pero viviéndolo y siendo humilde en tu presencia, un servidor tuyo. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Gracias por aguantar, podríamos decir, este estudio. No quiero ser negativo, pero tenemos que aprender del mal ejemplo de los que vivieron en Corinto hace tantos años atrás, y espero que ha sido de edificación para ti.